Buenos días, profesor Diego y compañeras. El día de hoy vamos a presentar el marco metodológico de nuestro proyecto titulado Los saberes de las prácticas educativas y cotidianas que han desarrollado los niños y niñas con cáncer pediátrico y sus familias en la Fundación Darwin. Mi grupo está conformado por Karen Castro, Julia Aldana y quienes habla Mayra Niño. Cabe resaltar que el marco metodológico está dividido por 8 partes que se irán desarrollando en el transcurso de la presentación. Bueno, la primera parte del marco metodológico es el enfoque de investigación. El enfoque de investigación de este proyecto es cualitativo, ya que permite estudiar un fenómeno que en este caso son los saberes de las prácticas educativas y las prácticas cotidianas de los niños y niñas con cáncer pediátrico y su familia, desde un trabajo de campo que se da desde cierto contexto específico, permitiendo así obtener una recolección de datos que es importante para nuestro proyecto. Como lo mencionan los siguientes autores, Schuster, Puente, Andrada y Maiza, 2013, me permito leer, el diseño cualitativo es una modalidad de aproximarse a estudiar el fenómeno educativo, especialmente útil para estudiar los contextos educativos en su ambiente natural. La diferencia radica en que las técnicas que emplea son útiles para la realización de estudios en profundidad sobre una población poco numerosa. La distinción mayor a nivel de diseño radica en que la recogida de datos, el trabajo de campo, el análisis y la formulación del problema es un proceso constante a lo largo de la investigación. Teniendo en cuenta ello, una de las principales características de este proyecto de investigación es flexible, ya que parte de una observación reposada y de una entrevista a profundidad, permitiendo así captar información de manera estructural con poca población. Otra de las características de la investigación es la captación y reestructuración del significado, ya que con ello se pretende evidenciar y captar los procesos educativos y cotidianos de los niños y niñas con cáncer pediátrico. Bueno, la segunda parte del marco metodológico es el tipo de estudio. En este apartado se abordarán las tipologías de investigación a partir de la clasificación que se hizo por el autor Grajales en el año 2000. Uno de los primeros criterios que tuvo él fue la temporalidad y según la temporalidad de esta investigación es descriptiva. Tal como lo menciona Grajales en el año 2000, abro paréntesis, me permito leer. Trabaja sobre las realidades de hechos y sus características fundamentales es de presentar una interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de estudio: encuestas, casos exploratorios, causales, de desarrollo, predescriptivos, de conjuntos, de correlación, cerró comillas. Con esto se llega a la determinación que esta investigación trata en cuanto a la relación interpretativa de la actualidad de dichas realidades que se tienen en cuenta de los niños y niñas con cáncer pediátrico. Y que ellos cómo esto aporta los saberes educativos y cotidianos a lo largo que va transcurriendo en su diagnóstico. Bueno, por otro lado, según el propósito de la investigación es básica, puesto que a partir de una realidad que se va veniendo evidenciando a lo largo de la historia, se van generando descubrimientos teóricos y avances que permiten ahondar sobre el producto donde se puede ir construyendo conocimientos, el cual permite que los niños con cáncer pediátrico vayan estableciendo nuevos saberes y cómo pueden generar un cambio en su vida diaria de acuerdo a lo educativo y cotidiano. Según como lo menciona Zorrilla, citado por Grajales 2000, me permito leer, la básica denominada también pura o fundamental busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. Es más formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes. Si bien este anteproyecto parte de la relación de datos de la investigación documental, desde ella se recolecta gran diversidad de informes desde libros, periódicos, artículos, entrevistas, revistas, entre otros documentos, que permiten la recolección de información para la construcción de un mejor análisis para la investigación que se pretende abordar.
Teniendo en cuenta dicha información, permitirá en un futuro realizar una valoración y obtener unos resultados a los que se pretende llegar de acuerdo con unos objetivos previos. Para ello se necesita de dichos documentos que se relacionan con el estudio de caso que se está trabajando desde la pedagogía hospitalaria, teniendo en cuenta las prácticas educativas y cotidianas de los niños y niñas con cáncer pediátrico y sus familias. Según como lo menciona Zorrilla, citado por Grajales, 2000, me permito leer, abro comillas, la investigación documental es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos, libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices y constituciones, entre otras, cierro comillas. Bueno, em, pasando a otro aspecto, según la profundidad de esta investigación, es exploratoria porque tiene aproximaciones a fenómenos que se quiere llegar a investigar en el anteproyecto de acuerdo al cáncer pediátrico, a las prácticas cotidianas y las prácticas educativas, ya que es un tema que hace muy poco estudiado y abordado en una misma investigación. Y es una problemática que, que no está claramente definida. Por esta razón, la investigación permite comprender y llegar a dichas conclusiones. Es por ello que Grajales, año 2000, afirma que, permito leer, em, los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuye con ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación en particular. En pocas ocasiones contribuye en un fin en sí mismo, estableciendo el tono para investigaciones posteriores y se caracteriza por ser flexibles en su metodología. Son más amplios y diversos y aplican un mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. El estudio exploratorio se centra en describir. Bueno, ya para terminar la clasificación de tipos de investigación, según el contexto de recolección de datos, el presente proyecto está basado en el ejercicio de investigación de campo, puesto que los datos que se recolectan son desde el terreno en que está situada la problemática, como en este caso la Fundación Dharma, permitiendo así la realización de entrevistas al personal y a las familias que hacen parte de esta institución. Con esto se pretende recopilar datos que se puedan estudiar desde el mismo lugar donde sucede el fenómeno. Por ello, me permito citar a Grajales 2000, quien nos menciona que, abro comillas, una investigación de campo como son las observaciones en un barrio, las encuestas a los empleados de las empresas, el registro de datos recoleccionados con las mareas, la lluvia y la temperatura en condiciones naturales. Continuamos con la metodología investigativa aplicada. El enfoque etnográfico presente de la presente investigación consiste, según González Hernández 2003, citado por Barboya, Benavente, López, Martín, Perlado 2010, me permito leer, abro comillas, en las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables, incorpora lo que los participantes dicen sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe. Cierro comillas. Este se fundamenta básicamente en el estudio de las experiencias de la vida, comportamientos, pensamientos y todo aquello que es observable por las investigadoras y divulgado por los niños y niñas con cáncer pediátrico. A su vez, desde la perspectiva del sujeto con respecto al suceso que transcurre durante su enfermedad, tal como lo menciona, Barboya, Benavente, López, Martín, Perlao, 2010. Me permito leer, abro comillas, no debemos olvidar que no estudia variables aisladas, sino realidades y hay que adaptarse al carácter cambiante de estas. Cierro comillas. Bueno, lo que quiere decir es que el trabajo de los investigadores es reconocer las realidades en las que se están enfrentando los niños y niñas con cáncer pediátrico y sus familias, ya que tienen diferentes cambios en su vida cotidiana y en su vida educativa. Por tal razón, se debe tener en cuenta que su modo de vida es cambiante en sus emociones, en su escolarización, en sus hábitos, alimentación, el estrés diario que ellos viven, actividad física, reformulación de estilos de vida.
Bueno, la cuarta parte del marco metodológico es la población y muestra. El universo de este proyecto de investigación serán las personas que hacen parte de la Fundación Dharma. Hasta el momento se tiene un promedio de 10 niños y niñas y su familiar, 6 funcionarios de la fundación. La muestra que se va a realizar será mediante entrevistas, las cuales se aplicarán a 3 familias y 3 funcionarios de la Fundación Dharma. Las etapas del proyecto de plan de acción, como primero se encuentra el objetivo de estudio por medio de esquemas y trabajos. Se logró obtener este objeto de estudio entre el mes de febrero y el mes de marzo. Bueno, el planteamiento de problemas se empezó a construir en el mes de marzo y este tiempo se hicieron ajustes necesarios a principio del mes de mayo. Bueno, la formulación del problema a base del objeto de estudio, surge la formulación del problema entre el mes de febrero y marzo. Los objetivos específicos y el objetivo general empezaron a construirse en el mes de abril. La justificación se empezó a construir en el mes de abril, teniendo en cuenta los ajustes pertinentes, se culminó en el mes de mayo. El marco teórico. La construcción del marco teórico empezó en el mes de abril, con ello se ha venido nutriendo de información hasta el mes de octubre. El marco metodológico, la construcción de este fue en el mes de septiembre. Bueno, las técnicas, la sexta parte del marco metodológico son las técnicas de recolección de datos. Si bien sabemos las técnicas de recolección de datos son importantes, ya que permite orientar al investigador a generar buenas técnicas para recolectar datos, así como lo menciona Carvajal, año 2005, permito leer, dentro de la investigación cualitativa se utilizan diversas técnicas, observación, conversación, entrevistas, historias de vida, grupos focales, grupos de discusión y la documentación. Cierro comillas. Bueno, las técnicas de recolección de datos que vamos a utilizar son las observación. La observación es entendida como el proceso que se realiza para cierta recolección de información de acuerdo a la situación o el foco de interés que la maestra o el investigador tenga en ese momento, teniendo en cuenta la realidad en la que se encuentra y la sensibilización que tiene a través de los sentidos, como la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto. Según como lo menciona Cuadrado 2009, me permito leer, la observación participante es una estrategia de investigación cualitativa que permite obtener información y realizar una investigación en el contexto natural. El investigador o la persona que observa se involucra y vive las experiencias en el contexto y en el ambiente cotidiano de los sujetos, de modo que recoge los datos en tiempo real. En este tipo de observación, el acceso a la situación objeto de ser observada es un factor clave para la interacción y la comunicación con el contexto. De acuerdo con lo anterior, se debe tener en cuenta que la observación en la educación es un eje principal que permite que el ser humano conozca y reconozca lo que sucede en su entorno. Por lo tanto, esta observación es importante para el investigador, ya que permite obtener información que le aporte a la recolección de datos, puesto que esta se da desde el ambiente físico y desde la interacción con sus pares. Bueno, la otra técnica que nosotros tenemos en cuenta es la entrevista semiestructurada, ya que permite la recolección de datos para la investigación, puesto que facilita esta información deseada que no se puede lograr a partir solo de la observación, teniendo en cuenta la voz y las experiencias de los niños y niñas. Según Barboya, Benavente, López, Tamara, Martín, Cristian, Perlado, 2010, mencionan que, permito leer, las entrevistas en las investigadoras etnográficas comprenden una serie de conversaciones espontáneas e informales. Esto dificulta la diferenciación entre lo que puede ser una entrevista y una observación participante. Esto no ocurre con las entrevistas formales. En definitiva, tanto para las entrevistas como para la observación participante. Cierro comillas. Asimismo, permite evidenciar la información que se pretende obtener a partir de un esquema de preguntas realizado con anterioridad por el entrevistador, lo cual posibilita una interacción con la persona entrevistada, teniendo en cuenta sus opiniones y sus experiencias, que ayudará a la recolección de datos.
Bueno, la séptima parte del marco metodológico en los instrumentos de recolección de datos. En el caso de esta investigación se utilizará el instrumento documentación que se empezará a realizar el 29 de septiembre del 2021 al 24 de noviembre del 2021, los días miércoles de 2 a 4 de la tarde. Por tal razón, cada maestra realizará 5 documentaciones de acuerdo a la observación que se tenga en cada encuentro en la Fundación Dharma. Esto da un total de 15 documentaciones que permite recoger información deseada, teniendo en cuenta que las maestras se centrarán en una pregunta focal en la documentación, resaltando los objetivos del proyecto y asimismo que recolectará datos. Bueno, en cuanto a la planeación, las maestras en formación realizarán 4 planeaciones en grupo y se tendrán en cuenta los principales objetivos del proyecto, lo cual permitirá tener un poco de interés para la observación participante que se llevará a cabo en la Fundación Dharma con los niños y niñas con cáncer pediátrico, permitiendo la recolección de datos desde la observación en cuanto a los saberes de las prácticas educativas. De acuerdo a las entrevistas, cada maestra en formación realizará dos de ellas a un personal de la Fundación Dharma y familias con el fin de producir una recolección de datos y analizar los saberes de las prácticas cotidianas y educativas de los niños y niñas con cáncer pediátrico, lo cual hasta el momento será un promedio de 6 entrevistas. Sin embargo, se espera obtener más información. Bueno, respecto a las entrevistas, se pretende conocer cómo la población comprende qué son las prácticas educativas y también cómo a partir de ello pueden relacionar las prácticas cotidianas antes y a lo largo de la enfermedad de los niños y niñas con cáncer pediátrico y sus familias. Bueno, la octava parte son las categorías de análisis. Las categorías de análisis que se van a definir a continuación. La primera son las prácticas educativas de los niños y niñas con cáncer pediátrico. Esta categoría busca la manera de evidenciar la educación en los niños desde un diagnóstico de enfermedad como lo es el cáncer, partiendo de cómo las familias y el personal de la Fundación Dharma comprenden la educación desde sus diferentes puntos de vista y cómo ellos desarrollan con los infantes. Teniendo en cuenta la observación participante de las investigadoras, por otro lado, se quiere reconocer cuáles son los saberes educativos que los niños y niñas con cáncer pediátrico han construido durante el proceso de su enfermedad. Bueno, la segunda categoría es las prácticas cotidianas de los niños y niñas con cáncer pediátrico y sus familias. Con esta categoría se quiere pensar de qué manera se transforman los hábitos de la vida de las familias de los niños con cáncer pediátrico, teniendo en cuenta el cuidado y el autocuidado que se deben tener a los infantes. De igual forma, se pretende reconocer cómo ha sido el proceso de espiritualidad a partir de las diferentes creencias religiosas de las familias al momento de enterarse de la enfermedad de sus hijos. Bueno, esto es todo lo del marco metodológico. Falta un pedazo y estamos en la terminación de concluir esto. Muchas gracias.